Tejiendo la voz, el amor, la armonía, la conciencia y la inspiración se pueden tejer con palabras. Yo soy Alejandra Escobar y en este espacio quiero darle voz a mi alma a través de conversaciones auténticas que nos acompañen en la búsqueda de la verdad y nos regalen reflexiones profundas y significativas hiladas por la experiencia, la sinceridad y el amor. Hola, bienvenidos a Tejiendo la Voz. Este es un episodio en el que me gustaría contarles toda la experiencia que he reconstruido, que he armado, que he tejido acerca de tener conversaciones difíciles. Y su nombre lo dice, son conversaciones que nos implican un reto porque normalmente tienen una connotación de complejidad al sentir que lo que podemos decir en esas conversaciones no fluye fácilmente, al saber que tenemos que expresar con mucha sinceridad lo que sentimos o al saber que podemos incluso herir a otros. Entonces estas conversaciones difíciles se convierten en todo un arte y el tejido de la palabra nos permite, si lo hacemos a conciencia, poder tener muchísimo impacto y poder tener un impacto además positivo a la hora de tener estas conversaciones. Así que bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Tejiendo la Voz. Cuando nos comunicamos, normalmente tenemos varios objetivos. Damos a conocer nuestro sentir, nos desahogamos, queremos llegar a acuerdos, aunque bueno, en este tema en especial, no necesariamente tener una conversación difícil nos va a llevar a generar un acuerdo y también es importante aceptar que eso está bien. Porque entonces creemos que es importante tener una conversación difícil o porque nos vemos invitados a tener ese tipo de conversaciones en nuestra vida. Normalmente estamos cansados de sostener situaciones, de sostener momentos incómodos con las personas con las que nos relacionamos y creemos que es importante poner un límite para que ni esa persona se haga daño ni nosotros nos hagamos daño. Creemos que no estamos de acuerdo de pronto a lo mejor con la manera en que esa persona está expresándose, expresando su forma de ver el mundo, expresando también su capacidad de actuar, ¿cierto? Y de razonar, y pues no estamos de acuerdo y creemos que es importante también poner allí nuestro punto de vista. También a veces creemos que debemos marcar algunos límites acerca de lo que permitimos, de lo que sentimos apropiado y adecuado en nuestro propio mundo, en nuestra propia forma de sentir y de relacionarnos, porque creemos que esa persona está vulnerando y está transgrediendo ese límite que para nosotros está bien, que para nosotros es sano y que para nosotros de alguna manera está permitido. Así que esta conversación difícil normalmente nos lleva a poder poner ese límite. Muchas veces la conversación también difícil tiene que ver con anunciar cosas que las personas no están esperando, que no son positivas, que les pueden causar desagrado, que pueden generar emociones fuertes, intensas, como excesiva rabia, excesivo dolor. Incluso hay conversaciones difíciles que aunque ustedes no lo crean, vienen de generar excesivas alegrías y es porque también en ese tipo de conversaciones donde hay tanta intensidad de emociones, a pesar de que sean positivas, es importante y la palabra difícil, entre comillas, que no es que me guste mucho esa palabra, la da realmente el reto de enunciar y de comunicar con claridad, aún en un momento de muchísima emocionalidad, aún en un momento de muchísima efusividad, o de muchísima tristeza o de muchísima alegría, poder comunicar con mucha claridad qué es lo que se está esperando que ocurra del desenlace de esa conversación. Entonces esa palabra difícil o esa connotación de difícil la da que muchas veces no consideramos que tenemos
claridad en la forma en cómo nos vamos a expresar, o pues realmente nos está faltando claridad en la forma en cómo nos vamos a expresar y en cómo nos debemos expresar. Muchas veces no sabemos encontrar las palabras adecuadas, idóneas, asertivas para poder tener esa conversación. También pensamos que estas conversaciones difíciles o retadoras pueden generar un conflicto, y al generar un conflicto, pues lo que muchas veces los seres humanos por naturaleza hacen es huir de ese conflicto, esquivar ese conflicto. Y si creemos que una conversación difícil puede ser la precursora de un conflicto, sabemos que es un terreno un poquito pantanoso en el que a lo mejor no nos gustaría meternos, y por eso normalmente las aplazamos, las alargamos, o incluso en muchos casos, tristemente, las personas delegan esas conversaciones. Anda a decirle vos a Peranito que tal cosa y tal otra, anda a decirle vos que tal cosa, ay no, pero no decirle vos, a mí me da miedo, a mí me da pena. Entonces, ni delegarlas ni aplazarlas realmente va a solucionar de fondo lo que queremos lograr al tener ese encuentro y al poder compartir esas palabras. Pero eso es lo retador, que nos toca encararlo, que nos toca hacerle frente, que nos toca poner palabras adecuadas, que nos toca ser claros, aun cuando sabemos que puede generarse un conflicto. También creemos que esta conversación es compleja cuando sabemos que va a causar un daño en las personas o en la persona con la que vamos a sostenerla, o incluso cuando creemos que va a causar un daño en nosotros mismos. También se nos hace retadora porque muchas veces no tenemos el dominio emocional para enfrentarla. Entonces consideramos que al sostener esa conversación vamos a perder la paciencia, o vamos a entrar en un estado de tristeza y de irritabilidad del que no va a ser fácil recuperarnos. En fin, muy seguramente tenemos miedo a no tener un balance emocional durante esa conversación, y por eso también se nos convierte en un reto. Sin embargo, la vida nos acorrala, nos muestra que si no sostenemos esa conversación, no podremos continuar en paz. Y lo que normalmente ocurre es que esquivándola, o es que aplazándola, empieza a convertirse esta situación en una bola de nieve, en donde al principio yo tenía para decirle a mi amiga que me molestaba una cosa, y resulta que de un momento a otro esta conversación la aplacé tanto que ya no tengo para decirle una cosa sino 10, y ahora ya cómo voy a hacer para sostener este espacio en donde ya tengo que expresarle 10 cosas que a lo mejor no me gustan o que no estoy recibiendo de la mejor manera. Se me empieza a convertir esto en una bola de nieve que no sé manejar, y definitivamente llega un punto en que la vida nos dice hay que hablar o hay que hablar. La recomendación entonces en este punto es que no dejemos que la vida sea la que nos acorrale a tener estas conversaciones. Entre más pronto las tengamos, entre más asertivos y acertados seamos en la manera en cómo vamos a expresar lo que tengamos, y entre más prudentes seamos a la hora de poder elaborar estos espacios, pensar estos espacios, abrir estos espacios de conversación, muy seguramente esa bola de nieve va a dejar de crecer, y lo que va a ocurrir es que vamos más bien a liberar todas esas cargas con las que estamos realmente llevando la vida por no tener estos enfrentamientos. ¿Por qué nos cuesta tener conversaciones difíciles entonces? Hay muchísimos factores por los que realmente nos cuesta tener una conversación difícil o retadora, especialmente con las personas que queremos e incluso con personas desconocidas, porque también se pueden tener conversaciones difíciles con personas desconocidas, y estas también son bastante complejas al mismo tiempo. Normalmente nos cuesta tener conversaciones difíciles por miedo a herir al otro.
Nosotros, si sobre todo es una persona amada, pues no queremos herir, ¿cierto? Y sabemos que al tener esta conversación podemos herir al otro, ¿cierto? También podemos nosotros sentir dolor y también todo el tiempo estamos esquivando el hecho de que nosotros podamos enfrentarnos con nuestro propio dolor, con nuestros propios miedos. Y tener estas conversaciones es, por así decirlo, abrir un espejo en donde estamos realmente viendo nuestro corazón, viendo nuestra alma, viendo nuestro pensamiento, desnudándolo y pudiendo, en vez de huir de él, enfrentarlo, afrontarlo con mucho amor. También por medio del conflicto, lo que hablábamos ahora, nos han enseñado que entre más paz y amor haya en nuestras relaciones, mejor. Y sabemos que las conversaciones difíciles nos pueden generar conflictos y normalmente queremos huir del conflicto. Pero la pregunta que tendríamos que hacernos acá es, ¿y qué tan en paz realmente y qué tan sano es el silencio antes de esta conversación difícil por miedo a huir del conflicto? A lo mejor yo era en una tensa calma. En estos días hablaba con un amigo de algo así. Él me decía, no quiero tener esa conversación con esta persona amada porque no quiero generar de pronto que se dañe la relación. Hemos estado muy bien, hemos estado muy tranquilos, hemos estado en armonía. Entonces yo le decía, ven, pero ¿qué tanta armonía real hay en esa relación si tú no estás pudiendo decirle a esa persona de corazón lo que sientes, de corazón lo que te está lastimando, si no estás pudiendo poner los límites de lo que no está permitido para ti, de lo que de alguna manera está transgrediendo tu corazón, de lo que está transgrediendo realmente tu sentir, ¿cierto? Entonces, eso a lo mejor no era una relación armónica, a lo mejor no estaba en las mejores condiciones y nosotros creíamos que sí, pero lo que estaba pasando era que había una tensa calma en donde nos hacemos pasito, no estamos peleando, no hay nada así emocionalmente que nos desborde, pero tampoco hay una calma real y verdadera, tampoco hay una armonía. Porque la armonía y la calma verdadera vienen de la sinceridad. Si yo estoy evitando tener una conversación difícil, retadora, sincera, por miedo a generar un conflicto, allí no estoy teniendo calma, allí no estoy teniendo armonía. Esta relación en realidad no está en armonía. Esta relación está en una tensa calma. Entonces es bueno preguntarnos en este punto, ¿qué tan bien está realmente esta relación antes de que yo tenga esta conversación? Y si no quiero tener un conflicto con esta persona, ¿realmente estoy tan bien con esa persona como para más bien en este momento no decirlo con sinceridad y que las cosas se arreglen de raíz? Otra de las razones por las que nos cuesta tener conversaciones difíciles es porque no tenemos la valentía de gestionar nuestras emociones, ni tampoco de lidiar con las de los demás. Para tener una conversación difícil se necesita mucha valentía. Se necesita la capacidad de poder mirar al otro a los ojos y decirle algo que no le va a gustar, decírselo con amor, decírselo con respeto, pero entender que no le va a gustar, entender que no va a ser bonito para él escucharlo, que no va a ser fácil para él escucharlo. Y aún así, poderlo mirar a los ojos con todo el amor, tengo que decirte esto, porque siento esto, porque es importante que hablemos de este tema, ¿cierto? Y como nosotros no tenemos esa valentía en muchos de los casos para poder mirar al otro a los ojos y decirle con el corazón lo que estamos sintiendo, menos vamos a tener la valentía de poder lidiar con las emociones que el otro va a expresar a raíz de lo que vamos a decir, a raíz de lo que le vamos a expresar. Entonces es muy complejo porque realmente esta valentía es una decisión que hay que ejercitar, es una emoción y es un sentimiento que hay que ejercitar.
y que solo se fortalece ejercitándolo y poniéndolo en práctica. Pero yo no puedo aprender a ser valiente si no me lanzo a hacerlo. Solamente puedo aprender a ser valiente si realmente tomo la decisión de hacerlo, de lanzarme a poder emprender este camino con la valentía que está exigiendo de mí el tener esta conversación. Entonces, es difícil tener conversaciones difíciles, valga la redundancia, porque no estamos preparados para tener la valentía de gestionar nuestras emociones ni lidiarlas con las de los demás. Es decir, que este es un llamado a que revisemos en nuestra vida cómo está la valentía. ¿Cómo está la valentía? ¿En qué punto estamos con esa valentía de decir las cosas? Hay un término en el mundo corporativo que se llama una competencia, que se llama valentía gerencial, y es justamente la capacidad de poder decir las cosas en el momento adecuado, de la forma adecuada, a pesar de que a las personas no les vaya a gustar. Es esa capacidad de poder decirle al jefe lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo y que a lo mejor se está equivocando de la mejor manera. Porque me corresponde, porque es mi responsabilidad ser sincero y porque además lo que estoy buscando es poder generar un cambio positivo a la hora de tener esta conversación, no simplemente hacer un daño, que ya vamos para allá. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de tener estas conversaciones? Entonces aquí pasa igual que en el mundo laboral, tener esta valentía de tener conversaciones honestas, de tener conversaciones sinceras, nos implica hacernos primero la pregunta de ¿cómo estamos con la valentía de poder manejar nuestras emociones? ¿Cómo estamos con la valentía de mirar hacia adentro de nosotros y revisar lo que hay en nuestro corazón? ¿Cómo estamos cuando estamos encontrando cosas dentro nuestro que no nos están gustando? ¿Cómo reaccionamos? Porque solo así podremos saber si vamos a poder reaccionar de una forma adecuada a la hora de conversar con otro y que esa persona nos reciba lo que le vamos a decir quizás de la mejor forma. Esperamos que sí. Vamos a hacerlo todo lo posible. Aquí vamos a ver cómo de alguna manera los puntos importantes a tener en cuenta en una conversación difícil. Pero igual siempre existe una variable de que la persona reciba la información como la quiera recibir, más allá de como yo la estoy diciendo, con la intención que la estoy diciendo, que es lo que nosotros tenemos que cuidar de nuestro lado, más allá siempre el otro va a querer comprender de una forma específica. También nos cuesta tener conversaciones difíciles porque no es que se nos dé muy bien como ser humanos ser honestos, en especial porque nos han enseñado a quedar bien. Y ese quedar bien entre comillas, y para ser muy franca y para ser muy incluso fría un poquito a la hora de decirlo, es hipocresía, ¿cierto? Ese quedar bien es, tengo que decir lo que sé que al otro le va a agradar para poder sostener esta relación, lo que hablamos ahorita, en tensa calma, ¿cierto? Para que no haya conflictos, para que nadie pelee con nadie. Si yo a esa persona le digo lo que quiere escuchar, yo ya sé que no va a pasar nada malo. Vamos a estar todos bien, entre comillas. Bien, que es un bien que no es real. Es un bien que es mentiras, es un bien que parte de la hipocresía. Entonces, acá la invitación con este episodio es no sigamos promoviendo en nuestras familias, en nuestros amigos, con nuestros entornos, esta idea de que no puedo ser honesto, de que no puedo ser sincero y de que no puedo decirles a las personas realmente cómo me siento, solo para generar un estado de calma aparente y solo para quedar bien, entre comillas. Creo que eso es para cobardes. Ahora estamos llamados realmente a poder coger las riendas emocionales de nuestra vida, a poder tener las conversaciones honestas que hay que tener y saberlas tener con amor, saberlas tener con respeto. Acá no estamos intentando simplemente ser honestos por crueldad. Acá no estamos diciendo yo digo la verdad y al que le gustó, le gustó. O esos argumentos también muy equivocados de muchas personas de yo soy así y yo siempre digo lo que pienso. Y si te gustó bien y si te digo, ay, lo siento mucho, no.
Esa no es la defensa que estamos haciendo durante este episodio. La defensa que estamos haciendo es que podemos tener conversaciones complejas, es que podemos tener conversaciones retadoras, es que podemos decir lo que sentimos y podemos poner límites con amor, con empatía, con cuidado, con respeto. Podemos tener estas conversaciones y poner estos límites cuidando que tanto esa persona como yo, mi integridad y la de esa persona estén bien, ¿cierto? Podemos tener conversaciones desde el cuidado, desde la comprensión. Podemos tener conversaciones desde la sinceridad, sin que esto signifique que yo te puedo decir descarnadamente lo que siento y que no me va a importar tú cómo lo tomes, porque esa ya es otra cosa. Acá estamos hablando de una honestidad que cuida, de una honestidad que respeta, ¿cierto? Para yo decirte que me molestó que me dijeras, por ejemplo, pues es un caso hipotético que quiero poner para que comprendamos. Para yo decirle a un amigo mío que me molestó que me dijera que no era buena para jugar tenis, no tengo que decirle, es que usted que me respetó, que por qué, a usted qué le parece, y es que entonces, pues qué, y es que usted es mejor que yo jugando tenis. Eso no lo tengo que hacer. Yo simplemente le puedo decir, hey, oye, ejemplo, Julián, me gustaría que me hubieras retroalimentado de una forma un poco más positiva y en confianza lo que viste en el partido de tenis. Vení, ¿te parece que en qué partes de pronto puedo mejorar? Vení, contame, me parece importante tu opinión. No me gusta que me lo digas en público, no me gusta que me lo digas en este tono. Me hace sentir mal, pero sí me parece importante que me cuentes un poco acerca de tu opinión. Ven, conversémoslo. Entonces, se trata de poder, con la misma honestidad, decir las cosas con una empatía, con un amor y con un respeto, que el otro pueda entenderlos y que podamos además sacar de allí algo bonito y algo provechoso, no simplemente un conflicto por per se. Entonces, también es complejo tener estas conversaciones porque después de la conversación, el otro podrá decir algo diferente a lo que yo esperaba, ¿cierto? Entonces, sabemos que si lo decimos, puede ser que la decisión que tome esa persona no era la que yo esperaba, ¿cierto? Y sabemos que tenemos que finalmente decirlo, a pesar de que esa persona no vaya a decidir lo que yo estaba esperando que decidiera. Entonces nos cuesta, ¿cierto? También nos cuesta porque no sabemos poner límites y porque tenemos muy claros y no tenemos tampoco muy claros esos límites en nuestra vida y en nuestras relaciones. Si no los tenemos claros, ¿cómo los vamos a poner? Entonces nos cuesta decirle a la persona, no me gusta que me digas esto, no me gusta que me trates así, por favor cuando te dirijas a mí no lo hagas en este término, oye, no me gusta que hables de este tema, no me gusta que me digas en público ciertos asuntos, ¿cierto? Pero primero, para poder tener esa conversación, para poder generar ese límite, yo tengo que tener claridad de cuál es ese límite en mi vida. Si yo no tengo claridad de cuáles son esos límites que yo no permito, esos puntos en donde no dejo que las personas pasen de ahí porque me están hiriendo y porque me están lastimando, si yo realmente no tengo esa capacidad de yo mismo establecer esos límites con claridad en mi vida, pues se me va a complicar mucho más el poderlos expresar y el poderlos poner frente a otros. Entonces, lo primero es, venga, ¿hasta dónde voy yo? ¿Hasta dónde permito? Con las relaciones con las personas, ya sea una relación amorosa, ya sea una relación de familia, hasta dónde permito con mi mamá, te amo mucho, eres un ser muy importante para mí, eres mi mamá, en fin, pero hasta dónde este tema, ¿cierto? ¿Hasta dónde este tema con mi pareja? ¿Hasta dónde este tema con mi jefe? ¿Hasta dónde este tema con mi mejor amigo? Pero son límites que primero tengo que establecer yo.
¿cierto? Que tengo que tener claros yo, porque en la medida en que yo los tenga claros, el por qué y el para qué estoy poniendo esos límites, estableciendo esos límites, pues me va a permitir con muchísima más fluidez poderlos poner frente a otros, ¿cierto? También es complejo tener conversaciones difíciles porque olvidamos el propósito constantemente y esto es fundamental. ¿Para qué voy a tener esta conversación? Y quizás debí haber empezado por ahí, pues ahora que lo estoy escuchando. ¿Para qué es que yo voy a tener esta conversación? Yo no voy a tener esta conversación simplemente porque quiero herir a la persona o porque me quiero desahogar. Ay, sí, no, es que no puedo más. Quiero decir esto y ya, suelto y suelto y suelto y suelto y suelto. No, 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 no. El otro no es un costal en donde yo simplemente pueda vaciar todas las palabras y los sentimientos que tengo. Yo tengo que tener un propósito claro del por qué tengo que sostener esta conversación que va a costar, del por qué voy a sostener esta conversación que va a ser difícil para el otro y para mí. Vale la pena que yo tenga esa conversación. Vale la pena el costo emocional, el costo relacional, el costo energético que yo voy a tener teniendo esa conversación. Lo que me va a costar y lo que le va a costar al otro, vale la pena. Entonces, solo si tengo un propósito de peso, solo si tengo un propósito real, solo si tengo un propósito loable que realmente lo va a justificar, lo va a valer y va a generar que a partir de esta conversación, aunque incluso no lleguemos a un acuerdo, pase algo positivo y es que al menos una de las dos partes está en calma, al menos hubo claridad, al menos se establecieron unos límites. Entonces ahí yo voy a poder decir, esto valió la pena. Y este costo, aunque alto, era necesario pagarlo, era necesario, ¿cierto? Entonces es importante recordar el propósito y establecer un propósito. Entonces voy a poner un ejemplo. Tengo que decirle, es un ejemplo porque no está pasando a claro, decirle a mi mamá que no me gusta la forma en cómo está ejecutando algunos comportamientos con mi hijo o que no está ejerciendo algunas acciones de crianza como yo espero y me cuesta mucho porque además mi mamá es quien me cuida a mis hijos, porque es la única persona. Vuelvo y digo que esto es un ejemplo porque no es mi caso y estamos haciendo un caso hipotético. Pero entonces, si ella me lo cría, ¿cómo le voy a exigir? Si ella es la única que se puede quedar con ellos, pues ella tendrá que decidir qué hacer. Yo cómo le voy a decir, además la voy a hacer sentir mal, además es mi mamá, sabe más que yo. Entonces, si yo tengo un propósito claro, y es que realmente está en juego la crianza de mi hijo, de mis hijos, y tengo claro que esos comportamientos que está sosteniendo mi mamá de cara a la crianza de mis hijos realmente están resultando nocivos y perjudiciales para la crianza que yo quiero ejercer y que yo estoy cultivando en ellos, pues es importante tener esa conversación difícil. ¿Vale o está a prueba el costo emocional relacional? Sí, porque está por encima. Ejemplo, aquí la prioridad está por encima, por ejemplo, aquí la crianza de mis hijos, la formación de mis hijos, ¿cierto? ¿Va a ser fácil tener esta conversación? No, porque es un ser que amo y todo lo que ya hemos hablado, repasémoslo, porque probablemente le voy a hacer daño, porque la voy a lastimar, porque me voy a hacer daño yo también diciéndolo, porque me va a costar, porque no me va a ser fácil ser honesto. Porque muy probablemente no tengo la estabilidad emocional y el equilibrio para sostener la emocionalidad que surja de ese momento, porque además necesito quedar bien y necesito, entre comillas, seguir en esa tensa calma, porque además ella me está haciendo un favor que ya no sé cómo más o quién más me lo puede hacer, que es cuidar a mis hijos, que además es un favor súper importante. Pero definitivamente esta conversación, el propósito de esta conversación es que mis hijos deben tener otras pautas de crianza y es importante tenerla. Es decir, que listo, ya aquí establecí que sí, tengo que tener esta conversación. Entonces, ese propósito lo vale. Tengo que atravesar por todas las dificultades que ya hablamos, pero el propósito lo vale. Entonces, es importante ahí, pues, como tener claro ese punto.
Ahora bien, si ya comprendí que el propósito lo vale, que quiero ser honesto, que quiero decir la verdad, pero con todo el amor y el respeto, ya vamos a ver entonces cuáles son las pautas o los puntos a tener en cuenta, ya ahora sí, para poner digamos, esta conversación difícil desde la asertividad y desde el respeto en práctica. Pero lo importante es recordar que ese propósito es el centro y es la clave. Y es el que nos va a decir si vale o no la pena tener esta situación tan compleja, manejarla, lidiarla, enfrentarla, ¿cierto? Y también nos lo va a dar de alguna manera esa respuesta de si vale la pena y vale la pena, pero a lo mejor yo no soy el que estoy preparado para hacerlo, o de pronto no tengo tanta valentía para enfrentarlo. Entonces, si vale la pena y yo no estoy preparado, me tengo que preparar en vez de simplemente aplazarla y en vez de simplemente delegarla. Y creo también que finalmente es difícil tener estas conversaciones porque confundimos la firmeza y la honestidad con frialdad y con grosería. Entonces, decir las cosas claras, con contundencia, con firmeza, con sinceridad, normalmente está en nuestra sociedad, en la sociedad del quedar bien, mal entendido como una frialdad, como una grosería, ¿cierto? Entonces son límites muy delgados que tenemos que cuidar. Y por eso es importante poder de alguna manera organizar, planear muy bien que estas conversaciones estén dadas dentro de los límites del respeto y del amor y que sean cuidadas, que sean planeadas con toda la conciencia para que tengan un resultado al menos sano. Pero finalmente, aunque es difícil, aunque es complejo, aunque es un reto, las conversaciones difíciles son muy importantes porque establecerlas correctamente y con un propósito adecuado puede traer muchísimos beneficios para ambas partes, ¿cierto? ¿Qué beneficios podemos tener teniendo conversaciones difíciles? Primero, súper importante, ganamos confianza. Cuando yo tengo un amigo, yo tengo un familiar, tengo una persona conocida con la que sé que puedo sostener conversaciones difíciles, esa persona merece mi confianza. Y yo empiezo a establecer una relación de muchísima más confianza con ese ser, porque ya sé que en esa persona se puede confiar, porque sé que si llega a pasar algo que no está en armonía, que no le gusta, que no está dentro de lo que esperaba, esa persona me lo va a decir en vez de tragárselo y de actuar hipócritamente. Y eso es súper valioso en una relación de amistad, súper valioso en una relación familiar, súper valioso en una relación amorosa, el saber que esa persona puede ser muy valiente y muy honesto y puede tener una conversación difícil conmigo. Eso va a hacer que ganemos confianza el uno en el otro. Otro beneficio súper claro, genera claridad. Cuando yo tengo una conversación difícil con el otro, sea de lo que sea, ya sabemos, ya tenemos claridad ambos en qué punto estamos. Y cuando tenemos claridad, se pueden decidir las cosas, se pueden realmente tomar caminos, se puede saber muy bien qué tierra es la que estoy pisando. No sentir todo el tiempo que tengo que pisar pasito porque pronto hay un hueco, sino que si yo tengo esa capacidad de tener conversaciones difíciles, puedo pisar con firmeza de saber que hay claridad en el terreno en el que estoy, que hay claridad en esa relación con ese ser, que puedo tomar decisiones tranquilamente. El tercer beneficio, aliviana el corazón. ¡Uf! ¡Qué dicha! Esto es una descarga emocional y esto aliviana el equipaje. Es como soltar una maleta de 20 kilos y decir, ay, ya lo dije, ya lo dije, me expresé, lo pude decir con toda la emocionalidad que tenía, con toda la sinceridad, con todo el amor, con todo el respeto, pero lo dije, lo solté, ya no se quedó en mí todo eso. Ya lo pude soltar, lo pude expresar y entonces esto aliviana el alma y el corazón inmensamente. Otro beneficio, conlleva acuerdos y aunque necesariamente una conversación difícil no necesite terminar en un acuerdo o no pueda terminar en un acuerdo, porque también hay conversaciones difíciles de simplemente no vamos a llegar a ningún acuerdo y eso es súper bonito y súper valiente tenerlo.
Igual, cuando yo tengo una conversación difícil, tengo mayor probabilidad de generar un acuerdo real y duradero en el tiempo. Porque cuando yo estoy sosteniendo una conversación solo por quedar bien, me comprometo a hacer un montón de cosas que en realidad no estoy en la capacidad de hacer. Mientras que si yo estoy teniendo y sosteniendo una conversación difícil, puedo decir con toda la sinceridad lo que sí quiero hacer, cuál es mi límite, hasta dónde soy capaz de llegar, hasta dónde quiero llegar, hasta dónde puedo ofrecer. Y si puedo ofrecer y si quiero llegar y si es mi límite claro, puedo generar un acuerdo con muchísima más facilidad con la otra persona, ¿cierto? Repito, sin decir que una conversación difícil necesariamente me lleve a un acuerdo, pero sí de poder generarse un acuerdo lo facilita. Y el quinto beneficio es que además ejercita habilidades y valores fundamentales para nuestra vida cotidiana, para cualquier conversación, no solo difícil, una amena, para las relaciones laborales, para las relaciones familiares, para las relaciones sociales. Habilidades y valores fundamentales como la honestidad, como la valentía, como la serenidad, como el equilibrio emocional, como la asertividad, ¿cierto? Son todos estos valores y habilidades que yo puedo ejercitar y que puedo poner en práctica en una conversación difícil, que luego puedo recoger esos frutos de haberlos ejercitado y de haberlos hecho y empleado bien correctamente en la vida diaria, en cualquier momento, en cualquier escenario, me van a ser provechosos. Ahora bien, ya sé que debo tener una conversación difícil, pero no sé qué debo tener en cuenta, ¿cierto? Listo, sí, ya, sé que es complejo, pero el propósito que tengo vale la pena, vale el costo. Además, sé que no puedo seguir sosteniendo todas estas emociones dentro, que tengo que expresarlas. Además, sé que esto va a generar que esta persona y yo tengamos una relación mucho más confiable. Listo, tengo que tener una conversación difícil. Ahora, ¿qué tengo que tener en cuenta para tenerla? ¿Cómo llevarla a cabo? ¿Cómo ejecutarla para que se dé de la mejor forma posible? Entonces, primero, tener claro el propósito y que ese propósito siempre parta de mí. Eso es súper importante. Y es que si yo tengo claro el propósito, pero ese propósito está con la expectativa en el otro. Es decir, yo quiero tener esta conversación difícil con mi jefe porque quiero pedirle un aumento de sueldo y es muy complejo porque pues en esta empresa nunca nadie da aumentos y es importante para mí tenerla, pero el propósito de esta conversación es que mi jefe logre subirme el sueldo. Ahí estoy partiendo de un propósito que está en el otro, en una decisión que solo puede controlar el otro. Es muy importante que a la hora de tener una conversación difícil, el propósito siempre esté en mi control, siempre parta de mí. Entonces, esta conversación difícil que voy a tener con mi jefe no es para que él me suba el sueldo, sino para expresarle a él todas las capacidades, las competencias y las fortalezas que ya he podido generar y fortalecer en mi camino profesional y contarle, expresarle que ya estoy lista para asumir un nuevo reto en términos de cargo, de salario y contarle mis expectativas frente al tema salarial. Ese propósito está en mí, ya no se lo estoy delegando a él. Parte siempre de mí. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta y que lo tengamos claro. Porque en el momento en que estoy delegándole la expectativa de esa conversación al otro, ahí estoy empezando una conversación de una forma errada, ¿cierto? Porque es algo que no puedo controlar yo y que no viene de mí. Entonces, siempre importante recordar que ese propósito venga y parta de mí, que realmente sea válido, que sea importante y que valga el costo de lo que ya hemos hablado que implica tener una conversación como estas. 2. Tener clara cuál es la expectativa que tengo con esta conversación. Mirar todas las posibilidades, todos los escenarios, aterrizarlos y buscar también qué depende de mí. Entonces, ¿qué busco yo con esta conversación? Entonces, claro, yo podría decir, una de mis expectativas es que finalmente este hombre me suba el sueldo, pero siendo muy honesta y siendo muy clara, la expectativa debería de ser que él tenga claro y que él conozca
cuáles son mis intenciones, cuál es mi preparación, cuáles han sido los logros a los que he llegado, cuál es mi expectativa en términos de crecimiento laboral, ¿cierto? Es decir, esta conversación difícil que yo voy a tener con mi jefe, con el objetivo, con el propósito de que en algún momento yo pueda tener un mejor sueldo, no puede ser simplemente que la expectativa sea, me va a subir el sueldo, no. Importante que la expectativa parta de quiero que él conozca cuál es mi recorrido, cuál es mi preparación, cuáles han sido los logros que he tenido, el por qué me merezco ese aumento, el por qué estoy preparada para tenerlo y bueno, por consecuencia es probable que haya un aumento de sueldo. Pero importante siempre que esa expectativa esté muy aferrada a mí, que dependa mucho de mí, ¿cierto? Que esté siempre en la mayoría de las posibilidades en algo que yo pueda realmente cambiar o controlar. Y también hay muchas expectativas que no podré controlar y que no podré cambiar y que si son o partirán del otro, porque claro, es una conversación, entonces en esta conversación somos tú y yo no solamente yo estoy pensando en lo que voy a decir, sino que estoy ojalá pudiendo, por así decirlo, prever lo que el otro también me va a compartir. Entonces, en esas expectativas, poder imaginarme, poder planear, poder visualizar cuáles son esas posibilidades que surjan de esa experiencia de conversación, ¿cierto? Y muy importante ver tanto las positivas como las negativas. Y no con las negativas me refiero a ser súper pesimista, decir, no, este hombre, este jefe me va a sacar por un volado, que cómo se le ocurre pedir un aumento y tal, tal, tal. Pero sí es importante que yo prevea si él tiene una reacción negativa frente a lo que yo le estoy diciendo, yo cómo voy a responder. Porque es que solamente el prepararme, el poder ver y tantear las expectativas de lo que surja de esa conversación me va a permitir entender con toda la tranquilidad y me va a permitir de alguna manera prepararme emocionalmente para que mi equilibrio, ¿cierto? Y la gestión de mis emociones esté adecuada en todo momento durante esa conversación. Que puedan pasar 1000 cosas dentro de la conversación por las que nunca me preparé, pues claro, o sea, esto no es un guión, ¿cierto? Esto no es una escena de televisión, pero si yo voy con unas expectativas más o menos claras de lo que puede ocurrir, es muy probable que yo sepa manejar esa conversación con mucha entereza emocional y con mucha calma y con mucha tranquilidad y que pueda dar una respuesta muy asertiva a lo que se presente dentro de ese espacio. 3. Buscar las palabras adecuadas. Y en buscar las palabras adecuadas hay varios puntos que es importante que revisemos. Primero, que sean sinceras, que sean honestas, ¿cierto? Y acordémonos con esa honestidad radical, grosera y fría, no es esa la honestidad que queremos buscar. Queremos buscar una honestidad que salga del alma. Queremos buscar una sinceridad en donde yo no tenga necesidad de decir mentiras para expresar lo que siento, ni para apaciguar lo que esto va a ocasionar en el otro, pero sí buscar las palabras más adecuadas, más amorosas, más respetuosas para poderlo decir, ¿cierto? Para poderlo decir. Y también comprender que van a llegar momentos en conversaciones difíciles en donde las palabras son las que son y no puedo adornarlas y no puedo cambiarlas, ¿cierto? Porque decirle a una persona, ya no quiero continuar en esta relación, no puede ser cambiada por ninguna otra palabra. O ya no te amo, no puede ser cambiada por ninguna palabra, ¿cierto? O estás despedido, pues no puede ser cambiado por ninguna palabra. Pero sí hay otra cantidad de cosas en el contexto que podemos cuidar para elegir palabras que acompañen, ¿cierto? Que sean factores protectores, que sean factores que cuiden el sentimiento del otro, que vayan en pro de la empatía del otro. Entonces, importante con esas palabras adecuadas, súper importante que sean sinceras desde el respeto, desde el amor.
que expresen lo que quiero decir y que sean auténticas en mi lenguaje y estilo. Entonces, que no vaya a ser que preparemos una conversación difícil para poderle ir a decir a ese jefe que queremos el aumento, pero entonces la preparamos con, no sé, con el coach de la empresa y esa persona habla de una forma súper sofisticada y dice un montón de términos y un montón de argumentos y de palabras que yo no entiendo, pero yo para poder ir a pedirle aumento a mi jefe, me monté en un discurso que hasta lo escribí y estoy diciéndole un montón de palabras y expresiones que además yo ni siquiera uso. Es decir, esa conversación no es auténtica. Puede ser sincera porque lo que le quiero decir, pues finalmente sí va a ser el resultado. Pero estoy diciéndole palabras que ni entiendo porque estoy queriendo demostrar algo que no soy, ¿cierto? Entonces es muy importante que ese discurso no sea un discurso, ¿cierto? Que esas palabras que yo sostenga en esa conversación no sea una cosa que yo escribí y que busqué en ChatGPT, cómo decirlo de mejor forma, buscarle sinónimos para que suenen las más bonitas y las más elaboradas y que el otro no se vaya a sentir mal y adornar y decir, no, 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 las cosas son como son. El lenguaje que tú tienes, que es fiel a tu estilo, que es fiel a tu carácter, que son las palabras que conoces, que está en tu léxico, que puedes manejar, en las que te puedas expresar. Ahora, que también vayan de acuerdo al contexto. Obviamente que no voy a tener la misma conversación en el mismo lenguaje con mi jefe que con mi mejor amigo. Obviamente que no voy a hablar igual con mi hijo de 3 años y medio que con un profesor de música. Obviamente que no voy a hablar igual con una persona que no conozco que con mi mamá, ¿cierto? Es decir, para cada persona, para cada momento, para cada relación, para cada contexto, hay una forma de comunicarnos. Entonces, buscar que esta conversación difícil esté acorde en ese contexto en el que nos estamos moviendo y que sean palabras auténticas que nosotros utilizaríamos en ese contexto. Que las palabras no disfracen o atenúen lo que quiero expresar, ¿cierto? Entonces, si yo le voy a decir a mi jefe que estoy lista para tener un mejor salario porque entonces yo no tengo por qué decirle, mira, entonces yo he mirado que hay varias personas dentro del área que están empezando a percibir un salario un poco más alto, entonces creo que sería muy importante que todos estemos como en las mismas condiciones y entonces creo que por allí hay un cargo que también se gana mucha plata y entonces, no, claridad, claridad. Nada de adornos, nada de irnos por entre las ramas, nada de decir lo que queremos decir de una forma en que ni siquiera nos están entendiendo, con ejemplos que no vienen al caso, huyéndole a lo que tenemos que decir con la claridad que lo tenemos que decir. Para yo decir que necesito o que quiero un aumento, que estoy lista para un aumento, no tengo que decir que es que el de allí se gana, el de allí se gana, el de la otra empresa se gana. No, ese no es el punto. Ese no es el punto y ese no es el propósito en la conversación. Entonces es importante que podamos realmente no ni atenuar ni disfrazar eso que queremos decir, ¿cierto? Ni atenuar ni disfrazar eso que queremos decir, sino saberlo decir con todo el amor, saberlo decir con toda la sinceridad, saberlo expresar de la mejor forma posible, con la mejor claridad o con la mayor claridad posible. Que siempre haya respeto en cada una de esas palabras, ¿cierto? Porque si lo que vamos a decir, por más complejo que pueda resultar, por más complejo que pueda ser, si nosotros no somos respetuosos a la hora de poder tener esa conversación, pues realmente lo que vamos a decir se cae de nuestro peso, ¿cierto? Se cae por su propio peso, porque es que realmente el respeto es una premisa número 1. El respeto es una premisa que no debemos romper ante nada, ante nada. Es importante que cada una de las palabras que vayamos a decir tenga y sea respetuosa. Que esas palabras apelen siempre a la empatía. ¿Esto cómo puede hacer sentir al otro? Esto que voy a decirle, ¿cómo lo puede hacer sentir? Y ojo, una empatía que movilice, una empatía no que me paralice. Esto
esto que quiero decir, ¿cómo lo puedo hacer sentir? Pero, ay, no, entonces si lo voy a hacer sentir mal, mejor ya no lo digo. No, venga, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo digo? Para hacerlo sentir lo menor mal posible, ¿cierto? Lo menos mal posible. ¿Cómo decirlo? Para que genere el menor impacto negativo. Pero no significa esto lo puede hacer sentir mal o incómodo, entonces ya no lo voy a decir. No, esa no es la empatía que queremos. Queremos una empatía movilizadora, queremos una empatía no paralizadora. ¿Listo? Que las palabras sean claras y directas, sin rodeos, sin adornos innecesarios, lo que hablamos. O sea, que digamos lo que es, no que empecemos a irnos entre las ramas. Es que mira, yo te quería contar que en el mundo laboral hoy hay un montón de profesiones que están siendo súper importantes y entonces vamos para allá y entonces se prevé que en el año 2025 para finalmente decirle, vení, quiero un aumento de sueldo. No, es importante sí dar un contexto, es importante que ese contexto vaya ligado a lo que queremos decir y al por qué lo queremos decir, pero no seamos, de alguna manera no demos rodeos con lo que vamos a decir, sino que seamos claros y directos. Y finalmente que esas palabras sean justas y coherentes, ¿cierto? Y justas me refiero a la justicia, pero también justas a la proporción, ni más ni menos, ¿cierto? Entonces, justicia es de que estoy siendo sincero, de que estoy siendo honesto y que esa palabra realmente corresponde a lo que voy a decir. Estoy siendo justo, estoy hablando de una manera justa, pero también en proporción, ni más ni menos. Ni estoy quitándole palabras, ni estoy dejando de decir cosas porque estoy omitiendo cosas, porque o pueden doler, o pueden herir, o pueden, en fin, o pueden generar conflicto, ni tampoco estoy poniendo de más, porque tampoco estoy dando rodeos. Entonces, palabras justas y palabras coherentes, ¿cierto? Ni más ni menos. Entonces, en esas palabras, importantísimo, vamos a recapitular. 1, tener claro el propósito. 2, tener clara la expectativa y sondear las expectativas. 3, buscar las palabras adecuadas y ahí todo lo que acabamos de hablar. 4, lenguaje no verbal. Las palabras y la conversación no solamente son palabras orales, ¿cierto? O escritas. La conversación y la comunicación también se mide por mi expresión no verbal, por lo que estoy diciendo, por la forma en cómo estoy moviendo mis manos, por la manera en cómo tengo mis ojos, en mi mirada, en lo que está diciendo mi mirada, por la forma en cómo los gestos de mi cara están hablando. Entonces es importante en esta conversación difícil tener también muchísimo cuidado en nuestro lenguaje no verbal, que yo no vaya a estar diciendo una cosa que mi postura la esté contradiciendo, ¿cierto? Que yo no vaya a estar diciendo una cosa que yo estoy, por así decirlo, aseverando de una forma negativa con mi entrecejo, por ejemplo, o con mi mirada. Muy importante cuidar todo el lenguaje no verbal. Entonces, cuidar mi postura, cuidar mis gestos, cuidar mi mirada, cuidar el movimiento de mis manos, cuidar, por ejemplo, si estoy en un momento de muchos nervios, los tics que salgan en ese momento, ¿cierto? Como todas estas otras expresiones desde los gestos que yo pueda generar. Muy importante cuidarla. 5, la gestión emocional. ¿Qué emociones sentiré? ¿Y cómo considero que debo prepararme para poder sentir nervios, tristeza, rabia, dolor, amor, sorpresa, ¿cierto? O sea, es decir, ¿cómo me voy a preparar para gestionar mis emociones en esta conversación? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo debo empezar a prever, ¿cierto? O a visorar las emociones que pueden surgir de allí y qué tengo o qué recursos emocionales tengo para poder hacerle frente a esas emociones. Entonces, si tengo que manejar, por ejemplo, la respiración, si tengo que usar pausas al hablar, si tengo que haber escrito antes lo que quiero decir, para poder recordar el propósito, para poder que las palabras de pronto no se me escapen, si tengo que usar, no sé, algo que me da paz, que me da tranquilidad,
durante la conversación, prender una velita, en fin, lo que sienta que me da esa tranquilidad y esa gestión emocional, poderla fortalecer y mantener firme, importante que me prepare para eso. Y también importante en esa gestión emocional, ¿cuál será mi manejo emocional en respuesta de lo que el otro me diga? Porque no solamente yo tengo que pensar que decir esto me va a generar un montón de emociones, sino que puede ser que el otro me diga un montón de cosas para las que yo también me tengo que preparar. Porque recordemos que esto es una conversación de dos. Esto no simplemente es un compartir de palabras ahí, ¿cierto? Una conversación significa que yo digo algo, pero el otro me puede responder, ¿cierto? Que hay un ir y venir, ¿cierto? Que hay una conversación de doble vía, que es tan importante hablar como escuchar, que el otro tiene derecho a expresarse, que puede funcionar, ¿cierto? Tener algunos acuerdos en la conversación, pero que también puede que no. Entonces no puedo esperar que esto sea un monólogo, sino que realmente debo esperar que haya un ir y venir en esa conversación, que debo estar dispuesto a escuchar, que debo estar dispuesto a hacer un manejo emocional adecuado también para escuchar al otro sin juzgarlo, con atención, con disposición no verbal también, que mis ojos escuchen, que mis gestos escuchen. ¿Cierto? Que no solamente mis oídos estén escuchando, entonces me pongo las manos en la cara de sí, tranquilo, sí que te estoy escuchando, no. ¿Cierto? Si yo estoy esperando que tú estés atento a lo que te estoy diciendo, que es difícil pararme aquí y decírtelo, pues también es importante que tú puedas escuchar así como estás esperando ser escuchado. Muy importante, 6. El contexto, el lugar y el momento sí importan, el contexto sí importa. Hay que buscar un lugar adecuado, hay que buscar un momento del día adecuado o del mes adecuado. Entonces, si por ejemplo yo voy a tener esta conversación con mi jefe, pues no voy a tenerla el día más estresante de todo el mes a las 5 de la tarde, ¿cierto? Tengo que buscar un lugar en el que es muy probable que él esté más tranquilo, que esté más abierto a tener esa conversación, muy probablemente en un momento del mes en donde los resultados de los objetivos ya estén claros, en donde hayan sido positivos. O sea, tengo que buscar que las variables para sostener esta conversación sean las más adecuadas posibles, ¿cierto? Si el lugar es el adecuado, eso no lo voy a tener parados en el baño, eso lo tengo que tener sentado en una oficina, o sea, es decir, cuáles son todas las variables y el contexto necesario para poder tener esta conversación, ¿cierto? Y finalmente, después de esta conversación, ¿qué va a quedar? Hacerme esa pregunta y poder tener claro qué espero que ocurra después de esta conversación. ¿Qué espero que ocurra después de esta conversación? Si el resultado de la conversación es el que yo esperaba, ¿qué va a ocurrir? Si no es el que esperaba, ¿qué va a ocurrir? Si llegamos a un acuerdo, ¿qué va a pasar? Y si no llegamos a un acuerdo, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo me preparo también para el desenlace de esa conversación? Voy a necesitar de pronto apoyo después de esa conversación emocional, físico, relacional. ¿Qué va a ocurrir en mi vida y qué decisiones tengo que tomar si la conversación se va hacia un lado o se va hacia el otro? Y finalmente es súper importante pensar, esta conversación transformó, porque es el propósito que tiene que tener implícito toda conversación difícil. Yo estoy haciendo esta conversación, estoy empleando toda mi emoción, toda mi energía, todo mi tiempo para que esto se transforme en algo mejor. Porque si no, pues probablemente ni siquiera valga la pena tenerlo. Y finalmente, les quiero regalar unas reflexiones que les llamo reglas de oro de las conversaciones, de hecho de la comunicación como tal. Y creo que son 4 que quiero compartirles, pero que son muy bellas y que nos van a servir no solo para conversaciones difíciles, sino para establecer cualquier tipo de conversación con las personas que queramos. La primera es, hay 3 preguntas que tenemos que hacernos ante cualquier conversación. La primera, ¿lo que voy a decir es cierto? La segunda, ¿lo que voy a decir mejora la situación? Parte de una buena intención. La tercera, ¿me corresponde a mí decirlo? Estas son 3
preguntas filtro para poder sostener cualquier conversación en nuestra vida. Voy a poner un ejemplo. Vi que una de mis mejores amigas está usando una ropa que muy probablemente no sea como la que más le quede bien. Lo que voy a decir es cierto, ¿no le queda bien? Pues sí, es cierto. Lo que voy a decir mejora la situación, pues no sé, porque a lo mejor ella se va a tomar tan mal la forma en como yo se lo digo o lo que le voy a decir que se va a sentir es mal y la verdad es que es probable que no mejore la situación porque pues finalmente ella tiene espejo en su casa y si ella decide salir con esa ropa pues es porque es su decisión. Entonces mejora la situación, como que no. Y me corresponde a mí decirlo, pues no, ¿cierto? No. A lo mejor para eso ella tiene un espejo, tiene personas más allegadas, le corresponde a otra persona decirlo, de pronto no a mí. Entonces es probablemente que en ese impulso yo llegué a querer decirle, "Ay, mira, te queda tan fea esa camisa, ¿para qué? Eso vale la pena, no vale la pena". Y así con muchas cosas en la vida. Es probablemente, esto es un ejemplo pues que es superficial, que no vale la pena, pero así con muchas cosas en la vida. Puede ser que yo esté viendo en la calle que realmente haya un niño que esté siendo, por ejemplo, vulnerado, pero pues es su familia, está con su mamá, está en un lugar protegido, en fin, y yo voy a llegar a dar una opinión donde pues mi opinión no cabe porque yo no soy nadie para decirlo, porque no me corresponde decirlo. Entonces más bien si realmente es un tema de vulneración de derechos, tengo que avisar es a un ente adecuado, bienestar familiar, a la policía, en fin, pero mi opinión como Alejandra, muy probablemente no sea yo la persona llamada a decirlo, a esa mamá o a ese familiar. Entonces es muy importante entender a quién le corresponde decirlo, ¿cierto? Repito, lo que voy a decir es cierto, lo que voy a decir mejora la situación y me corresponde decirlo, ¿sí o no? La segunda regla de oro, una premisa súper importante, muy importante. Parto la conversación del hecho de que el otro puede tener la razón. Repito, comienzo cualquier conversación partiendo de la idea de que el otro puede tener la razón. Es decir, que entro a una conversación y me despojo de la necesidad de que yo sea el único que puede tener la razón. Entonces, si entro a una conversación con esa premisa, escucho. Escucho porque ya sé que el otro puede decirme algo valioso. Porque si comienzo una conversación partiendo de que yo sola tengo la razón, muy probablemente no voy a poder escuchar ni abrir mi corazón. Tercera regla de oro, construcción o defensa. En esta conversación, ¿qué quiero hacer? ¿Defender mi punto de vista o generar un acuerdo para llegar a un objetivo sano? Estas conversaciones en donde solamente estoy defendiéndome, defendiendo lo que pienso, defendiendo porque actúo así, defendiendo porque hice esto, defendiendo porque hice lo otro, para qué, en fin, defendiendo de que el otro no tiene la razón, defendiendo de que lo que el otro dice no es cierto. Yo estoy teniendo conversaciones todo el tiempo así, ¿para qué? Entonces, construcción o defensa. Quiero una conversación para construir algo bueno, positivo que salga de acá. Lo que hablamos ahorita, para que transforme algo en algo bueno, positivo, o solo para defenderme. Y la cuarta, empatía en acción, lo que hablamos ahorita, no empatía que inmovilice, sino empatía que moviliza. Quiero tener una conversación como me gustaría que alguien la tuviera conmigo. Si sé que esto puede doler mucho, busquemos la forma de hacerlo doler menos, sin perder la sinceridad, sin perder la claridad, sin perder la firmeza. Voy a tener esta conversación como me gustaría que el otro la tuviera conmigo. Estas son entonces las reflexiones, todo lo que les quería compartir acerca del tener conversaciones difíciles. Sé que finalmente es un arte, la palabra es un arte, estas conversaciones son tejidos entre el respeto, entre el amor, entre la sinceridad, entre la liberación, entre el desahogo, pero finalmente cuando las hacemos a conciencia nos llevan a transformar, a crear una nueva realidad y sobre todo a generar relaciones verdaderas de confianza y honestas que nos puedan apalancar para siempre, para siempre. Son habilidades, son
bonitos regalos que se quedan sembrados en nuestro corazón. Ejercitar todo esto con mucha conciencia, con mucho amor. Así que invitados a seguir escuchando Tejiendo la Voz. Recuerden darle me gusta a nuestras publicaciones, suscribirse al canal de YouTube, también seguirnos en Spotify. Pronto nos vemos con nuevos episodios y bueno, ya saben, qué bonita la vida.